UAPJO en frecuencia. Esta es una producción de la Dirección de Formación Integral del Estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con la participación del Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA. Conducen Laura Gil y Oscar Gasly. Orgullosamente UAPJO. Comenzamos. Muy buenos días, querido auditorio de UAPJO en frecuencia. Qué gusto saludarles a través de estos micrófonos de Radio Universidad, nuevamente con ustedes, llevando este programa de la Dirección de Formación Integral del Estudiante. Yo soy Laura Gil y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestra invitada de esta mañana. Tenemos una invitada de una institución hermana de la Universidad del Carmen. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a presentarles la maestra Claudia Niágara de Guadalupe López Reda. Ella es maestra en habilidades directivas por la Universidad Autónoma del Carmen y el Tecnológico de Monterrey. También es licenciada en Pedagogía y actualmente es coordinadora de la Red Regional de Tutorías Región Sur-Sureste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. ¿Cómo está, maestra? Qué gusto saludarle. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Igualmente es un gusto y un placer estar nuevamente colaborando con la UAPJO. Un saludo, Laura. Es grato también encontrarte en esta entrevista. Muchas gracias. Y esta conversación es posible gracias a las herramientas tecnológicas. La maestra obviamente pues está allá en Ciudad del Carmen y su servidora aquí en la ciudad de Oaxaca. Y vamos a compartir esta charla que seguramente será de mucho interés para nuestro auditorio y bueno, especialmente para nuestra comunidad universitaria. Vamos a hablar de la tutoría y la colaboración en la red en la región sur-sureste, que es a la cual pertenece la UAPJO. Maestra Claudia, por favor, cuéntenos cómo se integra esta red y cuál es el objetivo principal. Bien, entonces te vamos a hablar un poquito de los antecedentes de cómo fue creada la Red Regional de Tutorías. Los consejos regionales son los órganos colegiados de la ANUYES, responsables de la coordinación del trabajo regional y están integrados por titulares de las instituciones asociadas, ubicada en cada región. La ANUYES, por cuestiones operativas, ha dividido geográficamente al país en 6 consejos regionales, que equivalen al número de regiones actualmente. La institución elegida como sede tendrá esta calidad durante 4 años y será reelecta para un periodo más. En este caso, la Red Regional de Tutorías se crea a partir de una convocatoria regional de uno de nuestros consejos, precisamente la sur-sureste. Para esta creación de nuestra red, esta fue en el año de 2004, donde estuvo a cargo la maestra Alejandra Romo López, que era la directora de Estudios y Proyectos Especiales de la ANUYES. Con ella empezó ya que se dio la implementación de los programas institucionales a nivel nacional. ANUYES en esos momentos había sacado un libro que prácticamente para nosotros fue como la guía para todas las IES que estábamos implementando este programa institucional de tutorías. Al tener esta red nos permitió ahora sí compartir estas experiencias o estas inquietudes de cómo implementar un programa de tutorías, porque realmente pues no lo teníamos. No lo teníamos de esta forma tan formal, porque realmente el trabajo de tutoría lo hemos realizado desde siempre, solamente que ahora le ponemos o lo tenemos llamado tutorías. Porque al momento que uno le pregunta a un estudiante
¿cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Cómo está en tu clase? ¿Qué te pareció? Cuando nos mostramos este interés personal por la persona como estudiante, pues estábamos haciendo esta cuestión de tutoría, igual en esta parte de la académica, ¿no? Ver cuáles serían las debilidades de nuestros jóvenes, pues hacíamos un trabajo tutorial. Bueno, a raíz de esta reunión que les comento que fue en el 2004, pues se crea la red de tutorías, no con todas las instituciones que actualmente estamos, fueron muy poquitas, fueron como alrededor de 5 o 7 instituciones. En ese entonces, pues estuvo la Universidad Cristóbal Colón, la Universidad de Ciencias y Arte de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Juárez de Tabasco, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad de Quintana Roo, precisamente también la UAJO, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Instituto Tecnológico de Mérida, el Instituto Tecnológico de Oaxaca, de Minatitlán y de Veracruz. Y de ahí nos fuimos sumando, ahora sí, por el interés también de nuestras máximas autoridades. Actualmente, déjame decirte, Lau, que somos 23 instituciones. Hemos crecido, gracias a Dios, también por los apoyos que hemos estado recibiendo por parte de las instituciones y porque el tema de tutorías, pues, actualmente es necesario, ¿no? Entonces, de estas 23 instituciones, 12 son institutos y 11 somos universidades. Y ahora sí, pues hemos planteado desde el primer momento, tomamos el programa institucional de tutorías como red, pues con mucho compromiso y responsabilidad. Y decíamos que era un programa que se estaba implementando a nivel nacional y habían cuestiones que en el sur no estábamos del todo bien con los conocimientos que nos podrían ayudar para hacer este programa, esta red de tutorías. Oiga, maestra, obviamente en todos los ámbitos de la vida, todo es un antes y un después a partir del COVID-19. ¿Cuál fue el impacto que tuvo también en las actividades de la red? Fíjate, el impacto que tuvimos como red, primero fue atender las cuestiones institucionales de cada una de nuestros programas. Y ya para cuando nos ponen esta notificación de la pandemia o este aviso que paralizábamos todas nuestras actividades presenciales, que ya no podíamos viajar, que ya no podíamos hacer muchas de nuestras cosas, nosotros, haz de cuenta que la notificación o el decreto fue en marzo del 2020. Nosotros estábamos como a una semana de llevar a cabo nuestra reunión ordinaria. En esta reunión ordinaria, pues obviamente era de presentar nuestros trabajos. En esta ocasión íbamos a hablar precisamente del estatus de cada uno de nuestros programas. Cuando se nos viene este decreto de que ya no podíamos hacer eso, empieza una reestructuración del plan de trabajo de la coordinación de tutoría. Y ya no podíamos estar de manera presencial, pero empezamos a ver las áreas de oportunidad que teníamos. En ese entonces visualizamos de hacer un primer conversatorio. En este primer conversatorio, pues realmente era de seguir este acompañamiento, no solamente con los coordinadores o representantes institucionales, sino que también pudimos llegar a cada tutor y a los tutorados, porque hablábamos precisamente de estas experiencias que podríamos tener dentro de nuestros conversatorios. Por ejemplo, en el primer conversatorio lo manejamos compartiendo experiencia de los retos de la tutoría ante la contingencia.
Y ahí nos pusimos a ver cuáles eran estas cuestiones del estudiante y cómo seguir apoyándolos en su formación integral, conociendo también cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus fortalezas y aprovechar esta cuestión tecnológica. Y empezamos en ese 2020 hicimos 2 conversatorios que nos permitió estar más de cerca y establecer, por ejemplo, ciertas estrategias, que estas estrategias fueron las que tocamos en este segundo conversatorio, que se llamó Estrategias implementadas en las IES en el marco de la actividad tutorial durante la contingencia COVID-19. Y aquí precisamente era lo que decíamos, cómo seguir acompañando o haciendo impacto en la formación integral de nuestros jóvenes. Y vimos que esta modalidad de conversatorio nos permitía llegar a esto y a más. Y fue muy rico la participación porque, por ejemplo, tuvimos el apoyo de cada una de las instituciones que forman parte de esta red. Y con los jóvenes veíamos también la inquietud de participar o apoyar a los maestros, fíjate, Lau, en las cuestiones tecnológicas. Qué padre, ¿no? Sí, porque tú me preguntas cómo estamos incidiendo en la formación integral del estudiante y yo te puedo decir que en ese momento fue algo recíproco. Recíproco porque fue una combinación o fue una cuestión de apoyarnos mutuamente, tanto el profesor tutor como el estudiante tutorado. Esta cuestión de la contingencia nos permitió ahora sí el poder establecer un poco más nuestros vínculos como persona. Y al hablar de la persona, pues estamos también contribuyendo en esta formación integral, en estas cuestiones de que aunque sea virtual, estamos cerca. Claro. Yo te apoyo, yo sigo contigo. Y, por ejemplo, decíamos que, por ejemplo, nuestros maestros o nosotros mismos también como administrativos o directivos, decíamos que manejábamos también las tecnologías también, ¿no? Que manejábamos, pero nos dimos cuenta que no era cierto completamente, que había la necesidad de volver a aprender y reaprender algunas de la forma de nuestra comunicación con todos. Y aquí es donde le agradecemos a nuestros estudiantes, que como ellos ya nos llevaban ventaja por ejemplo, en el uso de las redes sociales, que si el WhatsApp, que el Face, que si el Zoom, que en todas estas cuestiones, por ejemplo, recibimos también apoyo de ellos en, por ejemplo, de hacer estas cuestiones de los foros, como ellos manejan mucho lo de YouTuber, los TikTok y todas estas cuestiones, pues también fue muy lindo de poder recibir estos tips de los jóvenes y realmente yo creo que aprendimos o estamos todavía aprendiendo juntos lo que es las instituciones con nuestros jóvenes y viceversa. Oiga, maestra, esto que nos comenta es una cuestión maravillosa, es algo que a lo mejor no hubiéramos pensado si no hubiera ocurrido esta pandemia, ¿no? Este aprendizaje conjunto, esta retroalimentación, que claro, se da en el aula constantemente, pero esto ya fue mucho más claro, ¿no? Y fue una combinación de saberes. Y esta actitud, sí, además del alumnado de, ahora yo te enseño y mira, muévele aquí, pícale aquí, porque realmente fue un reto, ¿no? Para todos los que no somos millennials y los que no nacimos con el celular ya, es ir aprendiendo, ir renovándonos y sin duda, también una oportunidad de crecimiento para el desarrollo de múltiples habilidades. Ahora me gustaría que nos comentara precisamente esta incorporación de los recursos y los medios tecnológicos. ¿Qué oportunidades ha brindado en las actividades de la Red Sur Sureste?
tener una mayor cobertura a los tutores y también a los estudiantes. Haz de cuenta que en nuestras reuniones presenciales, pues solamente iba el representante institucional de cada universidad o de cada instituto. Aquí, ahora, pareciera que vamos tanto los tutores, los estudiantes en estas reuniones, en estos conversatorios que eran a cuestión regional, tuvimos también participación de otras áreas, de otras regiones. Entonces tenemos mucho mayor alcance al tener este tipo de tecnologías o estos medios que nos permiten tener un acercamiento del sur al norte y del norte al centro, al occidente, en fin, nos permitió tener una mayor cobertura. Y también, al tener una mayor cobertura, tuvimos también mayores experiencias, mayor intercambio. Tuvimos, obviamente, conocer a otras regiones de cómo también estaban ellos colaborando, qué estaban haciendo o qué habían realizado. Una de las cuestiones que nosotros como redes veíamos en cada año, un año sí, un año no, eran precisamente los encuentros nacionales. El encuentro nacional que correspondía en el año 2020, pues no se llevó a cabo por la pandemia, ¿no? Entonces, cuando nosotros mencionamos o hicimos nuestro primer conversatorio, que lo hicimos ahora sí de manera privada, por decirlo así, para ver qué tal nos salía. Y el qué tal nos salía, porque obviamente también teníamos estas cuestiones de la tecnología. Sí, de es que cierto. exactamente, lo hicimos mal o bien, pero nos atrevimos a sacar un conversatorio. Y vimos que, por ejemplo, la red regional sur-sureste tiene mucho que ofrecer a otras regiones. La red regional de tutorías ha sido continuamente laboral, fructífera, ha tenido participación constante, aunque a veces cambian a los representantes institucionales, la red regional continúa trabajando y eso es una de las grandes satisfacciones que nosotros tenemos como red, porque hemos visto también que en otras regiones, pues como que no avanzaron mucho en la cuestión de continuar con este acercamiento, con este apoyo, que realmente, si lo vemos así, Lau, fue un área de oportunidad. Sí. Cuando son las crisis, son áreas de oportunidad. O sea, vemos cosas que no habíamos visualizado antes, pero también vemos muchas áreas de oportunidad. ¿Cómo hacer que se interesen más? Por ejemplo, la cuestión de la tutoría ha sido muy cuestionada, ¿no? Siempre con los números, los resultados y el alcance de tener las redes de apoyo en cuanto a en esta cuestión tecnológicas, pues sí nos permitió llegar un poquito más, porque al llegar un poco más, llegamos al hogar, a la casa del estudiante tutorado. Y llegamos más también a la casa del docente tutor. O sea, y al llegar ahí, ya conocemos un poco más el contexto de nuestros actores principales, del tutor y del estudiante, que también, vimos algunas necesidades, muchas necesidades, pero ahora sí, eran cuestiones tecnológicas, económicas, o sea, la pandemia también vino a afectar mucho. Dejó al descubierto toda la gran brecha, ¿no? Sí, entonces dime si ahí no está el trabajo de la tutoría que se requiere. Tal vez no lo podríamos ayudar porque también nosotros estábamos inmersos en esta cuestión de crisis, pero al menos podríamos tener un acompañamiento o unas palabras de aliento o simplemente lo que a veces requiere un estudiante o inclusive un tutor, hablar y ser escuchado. Es algo tan, en apariencia, tan sencillo, pero realmente es un proceso complejo y además es tan valioso.
Y maestra, ya estamos por concluir esta entrevista, sumamente enriquecedor este panorama, la charla. Nos va quedando mucho más claro qué se está haciendo y obviamente dentro de esta red, vamos a reiterarlo, pertenece a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en este tipo de actividades que se están coordinando. Desde su rol como coordinadora de la Red Sur-Sureste, ante el escenario educativo actual, que no está nada sencillo, que a lo mejor no lo imaginamos, no lo preveíamos de esta manera, esta resiliencia que nos cuenta para poder enfrentar los retos, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo ve este escenario? Ya prácticamente fueron 3 semestres de pandemia. Por favor, sus palabras y su mensaje final. Mira, lo que motiva en lo personal a hacer mi labor como una coordinadora de la red es precisamente el de apoyar y seguir aprendiendo. A veces decimos que la motivación es interna, viene de uno mismo, pero también hay cuestiones externas que te llegan a motivar. Cuando uno está cabizbajo, porque también obviamente uno como ser humano tiene estos bajones y estas euforia que tenemos, ¿no? Siempre hay alguien que llega en un momento preciso, adecuado y oportuno para decir, estamos haciendo bien las cosas y hay muchas cosas más por hacer. Entonces, lo que a mí me motiva es eso, el compromiso que uno asume primero como representante como institución y luego como representante a nivel regional sur-sureste. El conocer a mis compañeros y amigos ya de la red, pues te motiva mucho más porque nos apoyamos mutuamente, nos apoyamos, nos comunicamos, generamos estas redes de apoyo, tanto internas como externas, y que nos van dando pautas a ser mejor. Había un eslogan aquí en la universidad que me gustaba mucho y es la que lo sigo aplicando y es como una de las cuestiones que me motiva, el de ser mejor para servir mejor. O sea, esta cuestión es es como una motivación constante, porque el servir siempre lo vas a hacer, pero mejor, imagínatelo, el impacto que podríamos tener. Entonces, yo creo que es eso, el poder servir mejor, el poder servir mejor. Sí, sería eso. El tener un compromiso con el estudiante, con el profesor, ya como ser humanos, cuando empiezas a hacer la labor de tutoría real, que es conocer a la persona, al estudiante como persona, al tutor como persona, pues está permitiendo llegar a, pues diría yo, como a tu santuario, ¿no? Te está permitiendo entrar a esa cuestión, algo que solamente correspondía a uno. Entonces, el que tú llegues hasta ese nivel, pues doy gracias por ello, porque me permiten conocerlos y al conocer a esta cuestión de la persona, pues también irme motivando, que lo que estamos haciendo en una labor de tutoría es bonita. Es bonita. Muchas gracias, maestra. Me parece que estas palabras resumen perfectamente su vocación, su actitud de servicio y también su actitud ante la vida. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Lau.